Estamos intoxicados de cortisol. La vida moderna hace que nuestro cortisol, que es una hormona que nos ayuda fuertemente a la movilización de energía rápida, nos inunde constantemente y nos provoca un estrés crónico que es muy dañino para nuestra salud. En este capítulo te voy a hablar de cómo podemos regular el cortisol y disminuir el estrés. Muy bienvenidos a Mentalidad 360, un espacio donde trabajamos juntos para desarrollar tu máximo potencial. Mi nombre es Diego Tenreiro y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo estamos intoxicados por cortisol. Comencemos por lo primero. ¿Qué es el cortisol? Como te adelantaba en la introducción, el cortisol es una hormona. Que es una hormona que tiene efecto sobre el metabolismo de las proteínas, de los carbohidratos y de las grasas. Estamos hablando de los tres macronutrientes, lo que nos da energía. Ahora, el cortisol tiene una función muy importante, que es brindar energía rápida para que nosotros podamos, entre otras cosas, poder actuar en una situación de estrés. Entiéndase como estrés todo factor externo o interno que altera nuestra homeostasis, o sea, nuestro sentido de tranquilidad. Vamos a poner un ejemplo simple, que en algunos otros capítulos lo he mencionado de alguna u otra forma. Imagínate en la antigüedad, donde había muchísimos peligros. Vos estabas en la selva, hombre prehistórico, veías algún animal y automáticamente vos tenías dos opciones, o luchabas o huías. Esa es una situación típica de estrés. No necesitabas pensar, necesitabas actuar lo más rápido posible para escaparte y alejarte de ese peligro, o si no podías alejarte, para hacerle frente con todas las fuerzas que necesites. Entonces, ante esa situación de estrés, ¿qué pasa? Tu cuerpo necesita energía muy veloz, por eso automáticamente aumenta tu frecuencia cardíaca, automáticamente se dispara la presión arterial, automáticamente se te agudiza la vista, automáticamente todos tus reflejos, toda tu atención se pone al máximo para poder hacer frente a esa situación. Entonces nos damos cuenta que claramente que ese efecto automático del estrés y cómo nos puede llegar a salvar de esa situación de peligro es muy beneficioso. Entonces el cortisol, entre otras cosas, hace eso, brinda energía rápida para combatir situaciones de estrés. Tiene otras funciones, pero esa es una de las principales. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en la vida moderna? En la vida moderna no solemos tener animales rondándonos o peligros, no sé, climáticos de mucha gravedad que ponen en peligro a diario nuestra vida, ¿sí? Sacando situaciones especiales, por supuesto. Pero en la sociedad moderna sí tenemos muchos disparadores de estrés que si bien no nos causan o no nos podrían causar un efecto muy inmediato en nuestra corporeidad, en nuestra integridad física, sí nos provocan las mismas situaciones de estrés que esa persona en la prehistoria, como si venía un tigre y quería atacarlo. ¿Qué es? Escuchás un sonido muy fuerte, estás manejando en el auto, bocinazos. ¿Qué pasa con esa situación? Automáticamente tu cuerpo se pone en sentido de alarma. Se te eleva la frecuencia cardíaca, se te agudiza la vista, suben las palpitaciones, sube la presión arterial, todo lo mismo. ¿Qué pasa cuando tu jefe te está apresurando, regañando por alguna cuestión laboral? Lo mismo, vas a tener esas mismas sensaciones, se te eleva la frecuencia cardíaca, vas a estar sudando, vas a estar nervioso, vas a sentir mucha energía de repente. ¿Qué pasa cuando vos estás hablando con alguien y de repente se puso un poco tensa la conversación? Todo lo mismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está preparado para actuar siempre de la misma manera, ¿sí? Y esto no es un hábito construido, esto es un hábito inconsciente. Ante cualquier situación que pueda parecer un peligro, yo actúo de forma preventiva. Y la forma preventiva históricamente, y nosotros estamos diseñados genéticamente para eso, era luchar o huir. Entonces, todo nuestro cuerpo se prepara para eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a luchar en la mayoría de los casos, o no vamos a estar huyendo en la mayoría de los casos. Entonces nuestro cuerpo almacena un montón de cortisol y no tiene ese desencadenante que era la actividad física, corro y desaparece el peligro, o
me pongo a pelear y desencadeno y uso toda esa energía. No la uso y todo el cortisol se va acumulando. Entonces, imagínate qué pasa durante el día. Te levantás, de repente estás manejando o estás en el transporte público, hay mucho tránsito, quizás puede ser que llegues tarde o llegues justo al trabajo por ese problema. Después en el problema hay un montón, en el trabajo digo, perdón, hay un montón de problemas. Imagínate que estás en una empresa muy exigente o estás en Argentina, otro motivo para tener estrés continuamente con todas las malas noticias que nos acechan a diario. Después prendés el noticiero, la mayoría de las cosas que ves son malas noticias. ¿Por qué? Ya te lo expliqué en otro capítulo de Mentalidad 360. Las malas noticias venden muy rápido porque impactan directamente en nuestra emocionalidad. Y tenés un montón de cosas que te producen microestrés constantemente. Y eso hace que tu organismo se altere y vos almacenes cortisol continuamente. Y no lo descargas. Ahí está el problema. El problema no está en estresarte. El problema es el estrés crónico. Ese estrés que vos no vas a descargar. ¿Cómo podemos hacer ahora herramientas para poder disminuir esos niveles de estrés? Uno ya te lo había mencionado en otro episodio, así que lo voy a hacer más corto, pero es la actividad física. La actividad física va a hacer que esa energía que vos tenés almacenada, por decirlo de alguna manera, la vayas a utilizar y eso te va a producir un efecto contrario. ¿Sí? Entonces tenés el sistema nervioso, tenemos un sistema nervioso simpático y un parasimpático. Hay uno que activa y otro que relaja. ¿Sí? Entonces cuando nosotros tenemos mucha energía y hacemos actividad física, ¿qué pasa después de que uno va al gimnasio o que va a hacer un deporte o demás? Cuando utilizas toda esa energía, después te sentís más calmado. Justamente es por eso, porque se está activando el sistema de la relajación. Entonces, por eso es muy importante que puedas entrenar o hacer actividad física de intensidad moderada todos los días o la mayoría de los días posibles. Es una de las formas de mitigar el estrés. Otra que te había contado es practicar la meditación. Está súper demostrado que cuando vos meditas, sea con un audio guiado, como uso yo, lo digo siempre, es muy fácil para las personas que les pasa como a mí, que me cuesta un poco meditar o relajarme, escucho un audio guiado y eso me ayuda muchísimo. Si no, puedes hacer clases de yoga o de lo que te guste, y eso es una práctica que ayuda a calmar mucho la mente. Pero hoy te quiero hablar de otra cosa que no había mencionado en otros capítulos. La oxitocina es otra hormona, puede desempeñar un papel muy importante en la reducción del estrés. ¿Por qué? Cuando el cuerpo libera oxitocina a través del contacto físico, a través de los vínculos con personas que a vos te significan, que son muy importantes para vos, la actividad del sistema nervioso simpático, ¿sí?, se va a disminuir. ¿Sí? Entonces te va a bajar la frecuencia cardíaca, va a bajar la respuesta al estrés y eso va a hacer que se calme tu cuerpo, que se calme tu mente. ¿Sí? Eso es algo automático. Cuando nosotros abrazamos a alguien que queremos, nos relajamos. ¿Sí? Porque aumenta nuestra hormona, la oxitocina. ¿Sí? Que algunas le dicen la hormona del amor. Sí, justamente por eso, cuando nosotros estamos muy vinculados afectuosamente con alguien, esa hormona se encarga de activarse mucho más en todo nuestro cuerpo. Entonces, eso nos va a calmar. Una de las formas entonces de contrarrestar ese estrés es abrazar a alguien que querés. Si no podés en el momento porque no tenés esa persona cerca para abrazarla, lo que yo te aconsejo es que le escribas, la llames, le mandes un mensaje, tengas algún contacto con esa persona que a vos te produce bienestar, porque eso va a aumentar tus niveles de oxitocina y eso va a calmar un poco todo tu estrés, ¿sí? Y va a bajar los niveles de cortisol, que lo que nosotros queremos es bajar los niveles del cortisol. Entonces, aumentemos la oxitocina, bajemos el nivel de cortisol y esto no es broma. El tema del estrés crónico produce muchísimas dolencias, muchísimas enfermedades, es un desencadenante de enfermedades. Si vos tenés estrés por mucho tiempo te va a bajar las defensas, te vas a sentir malhumorado, te va a faltar la energía, vas a predisponerte a un montón de enfermedades crónicas que se van a agravar justamente por el exceso de cortisol. Así que recordá estos 3 simples consejos: hacer actividad física, practicar la meditación por tu cuenta, una clase o un podcast guiado
y hablar o establecer el mayor contacto posible con las personas que te pueden aumentar ese nivel de oxitocina, que es realmente muy bueno. De esas formas vamos a poder combatir el estrés que todos en mayor o en menor medida en la vida moderna vamos acumulando. Muy bien amigos, espero que les haya servido y ayudado la información que les traje hoy. Recordad que este canal de podcast está en muchas plataformas. Por ejemplo, en Spotify, si estás ahí, ponele 5 estrellas, compartilo y seguí este canal para que podamos ser una comunidad cada vez más grande con más cantidad de temas. Y también estoy en muchas otras plataformas súper conocidas como Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Audible, Spreaker, SoundCloud, Evox, Deezer, Podchaser y otras más. Sigamos creciendo esta comunidad. Si tenés preguntas o querés hablarme de cualquier cosa para que lo podamos compartir en este podcast, escribime por las redes sociales Diego Tenreiro en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo.